vamos a hablar en general sobre este tema con un especialista de Derecho Internacional Público, el doctor Gatas Abu Gataz. Señor Abu Gataz, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días. Al término de la mitad de la misión de la OEA en Lima, ¿qué balance hace usted? ¿Qué cosa podemos esperar que en el mejor de los escenarios se obtenga de la presencia de esta misión de la OEA en nuestro país? Bueno, tomando en consideración la situación de ayer y la de hoy, vemos que se está desarrollando con normalidad la visita. Eso es un punto a favor, digamos. Sin duda han habido protestas y manifestaciones, pero no han impedido que este grupo de alto nivel se reúna con las personas que tenía programado reunirse. Ahora, evidentemente tendrán que continuar las reuniones de hoy y las de mañana, y luego tendremos que esperar, no se sabe exactamente cuánto tiempo, hasta que presenten su informe al Consejo Permanente de la OEA. Y recién en ese momento podremos extraer de las conclusiones a las que ellos lleguen cuál va a ser el desarrollo posterior en el país, ¿no? Sin duda lo que ellos digan no es vinculante, pero se entiende que sus recomendaciones por lo menos serán valoradas por las distintas instancias del gobierno peruano. Doctora Abu Gataz, muy buenos días. Esta agenda que por momentos parecía un poco improvisada porque no se tenía muy claro a quiénes iba a recibir los miembros de la misión, ¿le parece bien? Es decir, ¿ha faltado algún protagonista o todos los que están invitados, los que han sido invitados, eran los que necesitaban estar? Yo creo que las principales reuniones son las que han tenido ayer, ¿no? Es decir, con el presidente, con el Congreso, con la fiscal de la Nación, con la presidenta del Poder Judicial. Luego, el resto de reuniones que van a tener hoy y mañana van a ser en realidad un complemento de las anteriores. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que las reuniones que van a tener están bien, digamos, siempre podemos desear reuniones con más grupos, pero claro, es imposible hacerlo. Y en efecto, ha sido un poco compleja la construcción de esta agenda. Me imagino yo que por la cantidad de pedidos que han recibido para hacer reuniones, ¿no? Pero digamos, dentro de las circunstancias del tiempo del viaje de este grupo, me parece bastante razonable las reuniones que van a tener, porque además están recibiendo a personas que representan a todos los sectores de la sociedad civil y el gobierno, ¿no? Como sabemos, esta misión tuvo su origen en una carta que envió el presidente Castillo en la que hablaba de un golpe de Estado en marcha orquestado por la oposición parlamentaria, el Poder Judicial, Fiscalía y un sector de la prensa independiente. Si usted tuviera que hablar a los que nos visitan de la OEA, ¿qué les diría sobre la realidad de las amenazas que pesan sobre nuestra democracia? Bueno, en realidad yo no veo amenazas sobre nuestra democracia. Lo que yo veo, sin duda, como lo vemos todos, es que hay algunos artículos de la Constitución que podrían estar mejor hechos, mejor redactados. Doctora Abu Gataz, está tocando un tema sensible que requiere un poco de tiempo. Yo le ruego que nos espere un instante durante la pausa para que regrese a esos artículos de nuestra Constitución. ¿Qué le parece a usted que está necesitando algunas precisiones? Mabel, nos vamos a la pausa ahora. Así es, toca escuchar el gran resumen y volvemos. Estamos hablando con el profesor Gatas Abu Gataz, especialista en Derecho Internacional Público, que nos había dicho que algo que debe quedarnos claro es que hay algunos artículos de nuestra Constitución que requieren precisiones. Imagino que se refiere usted, sin haberlo nombrado, al artículo 117, señor Abu Gataz. En efecto, el 117 es uno de ellos, pero también los artículos que regulan la vacancia presidencial y la posibilidad que tiene el presidente de disolver el Congreso tras la censura de dos gabinetes, ¿no? Son figuras, pues, de un sistema parlamentario que no es el que tenemos en el país y que más bien distorsionan el sistema presidencial que tenemos en el país. Entonces, sí, sin duda son cosas que hay que revisar y se pueden mejorar, ¿no? Y eso le corresponde al Congreso de la República, pero también podría ser una iniciativa seria de parte de el Ejecutivo. Bueno, lo cual me lleva a una pregunta, la cuestión de confianza planteada, ¿no? Respecto precisamente a esos asuntos.
Sí, mire, sin duda este tema es un tema que compete a distintas instancias del gobierno porque se requiere un acuerdo político básico para poder llegar a hacer cambios de esa naturaleza. Sí. Ahora, lo que me preguntaban hace un momento, ¿hay golpe de Estado? Evidentemente no. ¿Hay riesgo a la estabilidad democrática? Evidentemente no, porque la actuación de todas las instancias del gobierno se está dando de acuerdo con los parámetros de la Constitución y de la ley. Ahora, la cuestión de confianza evidentemente va en contra de lo que establece la ley que desarrolla el artículo constitucional sobre la cuestión de confianza, que el Tribunal Constitucional ya dijo que es constitucional. Uh-huh. Entonces es muy contradictorio lo que está haciendo el Ejecutivo al plantear una cuestión de confianza de esta naturaleza, ¿no? Uh-huh. De acuerdo. ¿Y a usted le parece que ahí radica uno de los núcleos que impiden un entendimiento y buena coordinación entre Ejecutivo y Congreso u oposición? Correcto. Lo que ocurre es que estos artículos de la Constitución mal redactados, digámoslo así, que como usted dijo requieren precisiones, pueden ser utilizados como herramientas de uno y otro lado en esta pugna que existe entre el legislativo y el ejecutivo. Ahora, sin duda, cuando analizamos el comportamiento del ejecutivo y del legislativo, vemos pues que el ejecutivo ejerce a veces una, vamos a decirlo así, manera poco ortodoxa los artículos de la Constitución, aplica de una manera poco ortodoxa los artículos de la Constitución. Por favor, para entender lo que usted considera heterodoxia. La cuestión de confianza, ¿no? La cuestión de confianza sobre algo que evidentemente no es una política del Estado, en contra de lo que claramente establece una ley que el propio Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional. Uh-huh. ¿No? Y por el otro lado tenemos al legislativo que ejerce sus funciones de control, de fiscalización y demás, claro, dentro del marco de la Constitución, pero pareciera de manera un poco excesiva. Sin embargo, cuando uno analiza si realmente es o no excesiva, a la luz de lo que hace el Ejecutivo, yo al menos personalmente pienso que no es excesiva la actuación del legislativo, ¿no? Es decir, si ponen ministros altamente cuestionados, el Congreso va a tener que citarlos, va a tener que interpelarlos, en fin, ¿no? Entonces, a mí sinceramente me parece que lo que el Ejecutivo está haciendo es forzar las normas constitucionales y legales para tratar de llegar a la situación en la que puede cerrar el Congreso y tomar el control del gobierno. Es una apreciación, como le digo, muy personal en atención a lo que veo, ¿no? Es una situación grave, forzar normas constitucionales para cerrar el Congreso. Estamos justamente frente a una amenaza a nuestra democracia. Pero claro, es una amenaza a la democracia que viene del Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Que es precisamente quien ha pedido la activación de la Carta Democrática, y ahí está lo contradictorio, ¿no? Por eso la esperanza de que el grupo de la OEA vea pues lo que realmente está pasando en el país y dirija sus sugerencias a quien considere que realmente necesita seguirlas. Y en esa línea de sugerencias, el tono de la OEA podría ser: oigan, señores, sus reglas de juego no están bien claras, por favor, clarifíquenlas a través de estas reformas constitucionales, modifiquemos la Constitución. ¿Podría ser el tono? Sí, sin duda, una de las sugerencias que yo creo que va a hacer la OEA, sobre todo a la luz de lo que dijo el representante de la Comisión Interamericana cuando vino al Perú, es pues que la Constitución requiere ajustes. Y lo que va a recomendar es que haya un acuerdo político básico que permita hacer esos ajustes constitucionales. Lo que no puede hacer es obligarnos a hacer esos ajustes, ¿no? Claro. Pero ahora, que evidentemente es algo que se necesita. Como lo ha dicho usted, tiene que ver con el artículo 117, y ayer justamente ha habido una decisión de la Corte Suprema estableciendo por unanimidad que sí puede ser investigado el presidente, puesto que ha rechazado el recurso presentado por la defensa legal de Pedro Castillo. ¿Qué le cabe hacer al Congreso ahora? Tiene que autorizar que la investigación continúe, y esa investigación en su fase preparatoria supone acusación. Y ahí es que nos enfrentamos con el artículo 117. ¿Cómo salir del impasse, señora Bugatas? Es muy difícil salir del impasse. La única forma de hacerlo es interpretando la Constitución, pero una vez más
podríamos tener que interpretar la Constitución al margen de la concepción clásica que se tiene del artículo 117, ¿no? El artículo 117 está previsto como un mecanismo de protección para el presidente, para que no sea constantemente acusado, de modo tal que no pueda ejercer su función. Ahora bien, eso tampoco puede significar impunidad. Esperamos, ¿no? esperamos. Esperemos, exacto. Sí. Entonces, de eso se trata, ¿no? De interpretar la Constitución en el sentido de que el Congreso puede autorizar que sea investigado el presidente y, en todo caso, retrasar la acusación hasta el momento en el que hayan elementos de convicción suficientes. El problema es que parece que ya los hay. Y luego vamos a encontrarnos frente a una situación no prevista en las normas constitucionales y legales. Lo más probable sería que la primera vicepresidenta tenga que asumir la presidencia si es que la Fiscalía o el Poder Judicial finalmente determinan algún tipo de medida contra el presidente, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, señor Abu-Ghataz. Recuerdo que usted es un especialista en Derecho Internacional Público. Que tengan muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, Mabel, y regresamos a los temas vinculados a la huelga del día de hoy de transportes. Volvemos.